Bueno, buenas noches, estimados compañeros, compañeras. Antes de empezar, quiero agradecerles el tiempo que se han tomado en reunirse a este taller sobre metodologías activas del aprendizaje, con la finalidad de aprender un poquito más sobre las metodologías que podemos implementar dentro del aula. Al ser docentes es importante tener en cuenta la innovación y sobre todo la enseñanza significativa en nuestros estudiantes. De esta manera, nuevamente agradezco y el grupo, en este caso 19, con mis compañeras, agradecemos el tiempo que se han tomado para ingresar a este taller. Ahora sí, en este caso vamos a analizar qué es una metodología activa. ¿Cuáles son las metodologías que existen hoy en día y cómo nosotros las vamos a aplicar hacia nuestra asignatura? También vamos a revisar un poco los enfoques que tenemos, diferentes perspectivas y también me gustaría escuchar sus opiniones que tienen al respecto. Además de eso, las limitaciones que tenemos y hay que tener en cuenta la realidad y el contexto en el cual nosotros estamos. Ahora sí, primero empecemos en qué es una metodología activa de aprendizaje. Y sobre todo una metodología es un conjunto de estrategias, técnicas que como docentes debemos de utilizar para facilitar el proceso de enseñanza a aprendizaje. Es decir, como docentes necesitamos buscar las estrategias, los métodos para que nuestros estudiantes adquieran todos los conocimientos de manera adecuada, óptima, teniendo en cuenta que tenemos una gran diversidad de estudiantes en el aula. Entonces, estas metodologías activas de aprendizaje fomentan esa participación que debe de ser voluntaria, más no obligatoria, a través de diferentes estrategias innovadoras. Y recordemos que hoy en día siempre hablamos de una educación innovadora que busca nuevos cambios, nuevas estrategias. Además de ello, esta metodología activa tiende a mejorar la retención de información y el desarrollo de habilidades críticas. Hay que entender algo importante, que al momento que buscamos de retención de información no es solo memorizar, es comprender a totalidad del contenido. El desarrollo de habilidades críticas o un pensamiento crítico ayuda a que el estudiante determine su realidad, su contexto y no solo repita lo que el docente le menciona, sino que el estudiante construya su propio conocimiento y en base a eso crea algo nuevo. Este enfoque se centra en el aprendizaje colaborativo y la interacción en el aula, es decir, docente tanto como estudiante. Ahora, anteriormente se les envió un link en la plataforma Mentimeter preguntándoles a ustedes qué creen, en este caso, qué es una metodología. Y quisiera que por favor todos ingresen al link y puedan colocar en pequeñas palabras o cortas frases lo que ustedes creen que es una metodología. Por favor. Entonces, si pueden ingresar al chat nuevamente, se van a dar cuenta que van a ingresar a lo que es Mentimeter, que está acá. ¿Qué metodologías activas conocen? Tienen que colocar su nombre para que puedan escribir lo que ustedes creen o las respuestas adecuadas. Para esto vamos a darles un tiempo adecuado de 1 a 2 minutos, por favor. Cualquier inquietud me la preguntan y yo puedo responderla. Listo. Nosotros como estamos visualizando, vamos viendo que nos van colocando que una de las metodologías que conocen es la aula invertida, el basado en proyectos. Entonces tenemos también aquí a otra compañera que nos pone que es basada en proyectos. Entonces quisiéramos que los demás también vayan colocando su respuesta, por favor. Ya por allá nos mencionan el trabajo colaborativo en el aula. La gamificación, que es una de las estrategias también que ayuda en la interacción con el estudiante y teniendo en cuenta que hoy en día la tecnología es la base fundamental en nuestra sociedad. Por aquí tenemos que nos indican las herramientas digitales, el aula invertida, trabajo por ámbitos.
Entonces, todas las metodologías que ustedes nos acaban de mencionar son enfoques pedagógicos que ponen al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje para que ellos mismos ayuden a determinar su conocimiento y nosotros seamos facilitadores de ese conocimiento, pero no solo vamos a enseñar de manera memorística, sino que desarrollen un pensamiento crítico y sobre todo, como mencionamos anteriormente, la interacción y algo innovador. Entonces, muchas gracias por sus respuestas. Vamos a volver acá nuevamente y vamos a mencionarles ciertas metodologías. Entonces, como les había mencionado, ¿cuál es la parte fundamental de estas metodologías? Los principios básicos es la participación, un aprendizaje significativo y sobre todo la reflexión. Actualmente nosotros hablamos de reflexión, pero en muchas ocasiones nuestros estudiantes no saben qué significa reflexionar de manera adecuada. Ellos creen que con repetir la idea que nosotros les damos están reflexionando, pero no. Entonces, estas metodologías van a ayudar, en este caso, a obtener una perspectiva de metacognición para que ellos determinen cuáles son sus conocimientos. Entonces, es importante que también los estudiantes sean protagonistas de su propio aprendizaje, que tengan una autonomía propia dentro del aula. Ahora, existen diversas metodologías, ustedes las acabaron de mencionar anteriormente, como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje por indagación, y cada una de esas estrategias tiene su propio enfoque, pero todas comparten un objetivo importante o tienen algo en común, que es involucrar a los estudiantes de manera efectiva en su proceso de enseñanza y aprendizaje, que es la base fundamental. Es decir, como docentes, nosotros tenemos el objetivo que el estudiante aprenda. No solo memorice, sino que aprenda de manera correcta. Entonces, que comprenda el contenido, porque cuando ellos comprenden el contenido, saben en sí expresarse dentro del aula, pero si solo memorizan en ese momento, nos van a dar una respuesta, pero quizás en la próxima clase ya no recuerden ni de qué hablamos. Ahora sí. Nosotros tenemos el primer aprendizaje que vamos a mencionar. El aprendizaje basado en proyectos. En este caso, es una metodología que permite al estudiante interactuar con la realidad, trabajar en este caso en grupos, que también es una técnica muy adecuada. Entonces, permite interactuar con proyectos reales que fomenten la investigación. Y algo importante que tener en cuenta que el momento que el estudiante se le envía a investigar tiene una finalidad de que indaguen en nuevos conocimientos, nuevas perspectivas, obviamente dándole los parámetros para que el estudiante pueda investigar de manera adecuada, indicándoles cuáles son las fuentes confiables, cómo deben de realizar una consulta. Pero ¿cuál es el objetivo en sí? Que si planteamos un problema, ellos deben de dar la solución al problema. Esta metodología promueve la colaboración, el pensamiento crítico, ya que van a proponer una propuesta o una solución, una posible solución más que nada, ya que los estudiantes deben aplicar sus conocimientos en contextos prácticos. Entonces, esta metodología también nos puede ayudar bastante dentro del aula, obviamente acoplándola a los contenidos que nosotros impartamos. Ahora, dentro de esto aparece también el aprendizaje colaborativo. Este aprendizaje colaborativo implica que los estudiantes trabajen juntos para alcanzar objetivos comunes, pero más de ello van a involucrarse en el grupo de pares. Fomenta la interacción social y el desarrollo de habilidades interpersonales. Esta metodología es eficaz, sobre todo para mejorar la comprensión, la retención de información mediante el intercambio de ideas. Es decir, este aprendizaje colaborativo ayuda en ejemplos si vamos a realizar como primer momento una lluvia de ideas. Obviamente, quizás nosotros no tenemos ciertas eh, herramientas digitales, pero cuando están trabajando en conjunto, muchos de ellos empiezan a dialogar, empiezan a surgir las ideas, empiezan a generar un espacio de diálogo, es decir, empiezan a interactuar y muchas veces nosotros nos damos cuenta que no se saben comunicar de manera adecuada. Y la comunicación es la base fundamental para que se realice un buen trabajo. Entonces, el aprendizaje colaborativo no solo es eso de la comprensión de contenidos ni retención, sino que también ayuda
a la comunicación, sobre todo que sea una comunicación asertiva que les ayude a determinar sus conocimientos, que cada uno de ellos escuche la opinión del otro y de esta manera van a trabajar en conjunto. Ahora, dentro del aula, pese a las dificultades que nosotros tenemos como docentes, ya sea por estructura, por herramientas, por tiempo o por la diversidad de estudiantes que nosotros tenemos, la gamificación en la educación es una base fundamental. Nosotros nos damos cuenta que hoy en día la tecnología se ha convertido en algo esencial. La tecnología es la base fundamental para todo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no utilizar esas herramientas a nuestro favor para que el estudiante aprenda? La gamificación utiliza elementos de juego en contextos educativos para aumentar la motivación y el compromiso. En este caso, cuando impartimos historia, la historia no solo debe de ser narrada, podríamos utilizar diferentes juegos, ejemplo, para enseñar toda la parte histórica o lo que es, empieza cuando la conformación de diferentes reinos. Podríamos utilizar esos juegos para determinar cómo los reinos se van conformando hasta la etapa moderna. Es un ejemplo, ¿verdad? O podríamos utilizar también una herramienta de juego para enseñar lo que es la Revolución Francesa. O de la misma manera, también podríamos aplicarlo hasta la filosofía. El punto es que utilicemos las herramientas tecnológicas que aparecen actualmente a nuestro favor para aumentar la motivación y el compromiso. Y sobre todo, si nosotros nos damos cuenta a los chicos, actualmente les gustan ciertos desafíos. Cuando los desafiamos es como que ellos quieren sobrepasar ese desafío con la finalidad de ganar. Es como que vamos a tener una recompensa. O en este caso, si nosotros hacemos un juego, ¿por qué no darles alguna motivación, algún incentivo para que ellos también participen de manera voluntaria? Entonces, la gamificación sí es un elemento primordial también en la actualidad o sobre todo en la innovación, como se mencionó anteriormente, ya que transforma el aprendizaje en una experiencia divertida, atractiva y sobre todo la participación de los estudiantes va a ser de manera voluntaria, que es lo que nosotros queremos como docentes, no que participen de manera obligatoria porque es una nota o porque les mencionamos en el listado. Entonces, eso hace referencia a esta parte. Ahora tenemos esto del Flipped Classroom, es decir, el aula invertida. Nosotros tenemos que tener en cuenta que aquí el estudiante es el centro del aula. Porque, como mencionamos, es una aula invertida. Permite que los estudiantes aprendan nuevos contenidos, tanto en casa como en la clase. Si nosotros enviamos de investigar o enviamos a ver un video en casita, el punto es aplicar esa estrategia en la hora de clase con la finalidad de que el estudiante, sobre todo, adquiera nuevos conocimientos y generemos espacios de diálogo. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, en todas las estrategias que he ido mencionando, todas quieren promover ese espacio de diálogo, participación voluntaria y sobre todo que sea un aprendizaje activo. En este modelo o en esta metodología, más bien, permite que los estudiantes tengan más tiempo para interactuar y resolver dudas en el aula y los ponen como el centro de todo y nosotros como docentes ingresamos como una herramienta, por llamarlo de esa manera, o un facilitador para las dudas que ellos generen. Ellos van a crear su propio pensamiento y de esta manera trabajamos más interactivamente con ellos. Ahora, tengo otro que es el aprendizaje basado en proyectos denominado como ABP. En este aprendizaje, como se menciona, desafía a los estudiantes a resolver problemas complejos y reales. Algo importante de este es que fomenta también un pensamiento crítico, pero además de ello, fomenta la creatividad en ellos, porque en muchas ocasiones los chicos tienen esas ideas, pero no saben cómo plasmarlas. Pero si estamos trabajando en conjunto, es como que vamos a ayudar a argumentar mejor las ideas que ellos tienen. Y sobre todo en el aprendizaje de proyectos. Es fundamental la investigación, es decir, que indaguen los temas que se les van a enviar y también que desarrollen soluciones innovadoras a los problemas planteados, es decir, que den soluciones prácticas. Ejemplo, actualmente nosotros tenemos en la parte histórica los conflictos de Palestina, ¿verdad? ¿Por qué no enviar en este caso a los chicos a consultar el desarrollo, el inicio, todo? Pero
¿Por qué ellos no pueden plantear una posible propuesta, una posible solución? Obviamente no es que esta solución se va a poner en práctica, pero de esta manera estamos creando diferentes propuestas mediante su pensamiento. Entonces, el objetivo aquí es que el estudiante investigue, lea, en este caso sintetice, analice, compare las diferentes ideas que ellos van a tener para al final desarrollar posibles soluciones o propuestas como tal, las cuales las pueden exponer o mediante diferentes técnicas que nosotros tendremos que ayudarles a ellos a implementarlas. Ahora, tenemos el diseño de las actividades efectivas. Nosotros hemos mencionado algunas metodologías innovadoras que nosotros podemos plantear en las horas de clase, obviamente acoplándolas a nuestra realidad y al contexto y a la necesidad educativa que nosotros tenemos. El diseño de actividades de efectivas consiste en diseñar actividades que ayuden a la comprensión total del contenido y obviamente cumpliendo los objetivos de aprendizaje que nosotros nos planteamos para cada hora de clase, incorporando elementos como el trabajo en equipo, la creatividad, la evaluación continua, puede mejorar significativamente la experiencia educativa. Ahora, cuando nosotros hablamos de evaluación continua, no siempre es una evaluación de base estructurada. Nosotros podemos generar diferentes técnicas e instrumentos para evaluar a los estudiantes, porque cuando a ellos se les dice evaluación, ellos de manera inmediata dicen, ya nos va a tomar una prueba, pero podemos implementarlo mediante un trabajo, quizás mediante una exposición, quizás, es decir, buscamos diferentes formas para evaluar a los estudiantes, con la finalidad de que ellos también no se vayan acostumbrando a eso de que la evaluación siempre va a ser que una evaluación de base estructurada. Entonces también debemos de cambiar el enfoque que tenemos en esta perspectiva. Como mencioné anteriormente, la implementación de metodologías activas requiere una gran preparación, perdón, y adaptabilidad para nosotros. ¿Es un gran desafío? Pues sí, porque en muchas ocasiones no tenemos las herramientas necesarias o quizás no tenemos el apoyo necesario o en este caso quizás lo ven como algo nuevo y no lo acoplan de manera óptima y adecuada. Entonces, esta implementación de metodologías activas que nosotros proponemos es ajustar totalmente los enfoques un poco arcaicos anteriormente a los enfoques actuales que se están generando en la actualidad. Es una dinámica que buscamos en el aula para que el estudiante sea el centro del aprendizaje, que sepa interactuar de manera adecuada con una comunicación asertiva y sobre todo que aprenda a desarrollar su pensamiento crítico. Entonces, la flexibilidad es la clave para el éxito. Y otra cosa importante es que esa palabra de flexibilidad hasta en el currículo nos han mencionado. Entonces, la evaluación y metodologías activas debe de ser formativa y continua. Utilizar diferentes herramientas, como les había mencionado, pueden ser rúbricas, autoevaluaciones, ya depende bastante del docente en cómo va a evaluar a sus estudiantes. Y la retroalimentación es la base fundamental al finalizar cada hora de clase. Es decir, hay que hacerle un pequeño recorderis a los estudiantes, como yo lo menciono, un pequeño recorderis, para que ellos también vayan comprendiendo de manera clara y adecuada. Y de esa manera, ellos también en ese pequeño recorderis, como les digo, ahí van a preguntar o tal vez tenían ciertas dudas que nosotros aclaramos en ese momento. Es decir, quizás estamos progresando en este aprendizaje significativo que es el objetivo que tenemos. Ahora, ¿cuáles son los desafíos que nosotros tenemos hoy en día? Uno es la resistencia al cambio. Si nosotros nos damos cuenta, siempre hemos trabajado con un enfoque anterior o con la metodología del ERC, pero cuando tratamos de implementar algo nuevo es como que, ¿y cómo lo hago? ¿O cómo lo adapto a mis contenidos? Entonces es como que no quiero cambiar eso y sigo con lo anterior porque ya sabemos cómo realizarlo. En cambio, cuando quiero adaptar un nuevo enfoque o una nueva metodología, es un tanto complicado. Entonces, aquí es importante esto, dejar a un lado las metodologías tradicionales, el miedo a lo desconocido por parte de nosotros como docentes y también por los estudiantes. Y otra cosa importante es la falta de recursos. Una cosa es que en muchas ocasiones tenemos un sinfín de ideas en nuestra mente para acoplar lo que queremos hacer. Sin embargo, no hay los recursos necesarios.
Es decir, quizás nos faltan materiales didácticos adecuados y óptimos, la infraestructura tecnológica, escasez de tiempo para planificar e implementar nuevas metodologías, que es un gran desafío para nosotros. Pero como docentes y como somos un tanto creativos, también debemos de incentivar a este cambio, tratar de ver otras estrategias para cambiar la metodología que nosotros tenemos. Y otro punto muy importante es la capacitación de docentes. ¿Por qué? Nosotros como docentes tenemos que autoeducarnos siempre, especialmente la educación cambia constantemente. La historia no para de desarrollarse, al igual en este caso que como nosotros, nuestro conocimiento debe de estar actualizado. Tenemos que aprender a indagar, a leer y sobre todo a buscar quizás programas de formación específica, porque si nosotros tenemos en cuenta la realidad que tenemos, pero como docentes que somos, también debemos de buscar la manera de estar capacitados y actualizados. Esto también repercute bastante en la falta de experiencia en metodologías activas y por eso es que en muchas ocasiones nos resistimos a esos cambios de modificar las prácticas de las metodologías y enfoques que nosotros ya tenemos establecidas. Entonces también es importante la capacitación de docentes, que siempre estemos actualizándonos, informándonos, leyendo, quizás hasta viendo ciertos videos, pero la finalidad es que como docentes podamos impartir un aprendizaje adecuado, significativo y se puedan desarrollar esas mentes de manera adecuada de los alumnos que nosotros tenemos. Entonces, como mencionamos, son desafíos bastante amplios que debemos de combatirlos. Entonces, la resistencia al cambio, es decir, tenemos que superar todos estos obstáculos, pero asimismo se requiere la formación y el apoyo continuo, no solo de nosotros, sino también de las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Ahora, como conclusión final, tenemos que las metodologías activas son herramientas poderosas que transforman el aula en un espacio de aprendizaje dinámico y colaborativo. Al fomentar la participación y la reflexión, se prepara a los estudiantes para enfrentar los retos del futuro con confianza y habilidades sociales. Ahora, si tenemos en cuenta como docentes y si nos hemos dado cuenta tanto en la LOI como en la Constitución de nuestro país se menciona que la educación debe ayudar a formar a personas con un desarrollo integral, una mente, como mencionamos, que sea crítica. Y es lo que nosotros buscamos con esta propuesta de metodologías activas. No sé, quizás tienen alguna duda, inquietud, pregunta. ¿Alguna? Realmente no, ninguna duda, todo me ha parecido bastante claro, preciso y conciso. Gracias. ¿Alguna opinión que quisieran dar al respecto? ¿Cómo quisieran implementar estas metodologías? ¿Creen que estas metodologías nos ayudan en el aula? ¿O quizás ustedes ya las pudieron implementar? ¿Tienen alguna experiencia? No, ha estado muy interesante la charla. Lo que sí tenía una pregunta es referente, por ejemplo, a lo que usted explicaba de la gamificación, que Sí. son juegos para interactuar con los jóvenes. Pero ese desarrollo, esa gamificación, ¿se puede aplicar para todas las edades? O sea, hablando desde niños, adolescentes, jóvenes e inclusive a personas que son jóvenes universitarios, o no, o sí hay como o edades hasta donde puede llegar esa gamificación. Sí, nosotros podemos implementarlos dependiendo del grupo de estudiantes que tengamos. Ahora, si nosotros trabajamos en escuelita, puede implementar la gamificación en diferentes juegos sencillos. En este caso, en la matemática, por ejemplo, ¿no? Podría implementar yo que en algún juego de los que actualmente aparecen hasta en la televisión, entre otros, ¿no? Pero sobre todo, el objetivo es que nosotros utilicemos el juego o la gamificación a nuestro favor. Obviamente siempre vamos a ir adaptando el nivel de complejidad. A los niñitos yo les puedo poner juegos básicos. En cambio, si ya voy a escuelita, ya voy subiendo en la complejidad. En la universidad, en este caso, sí lo podríamos aplicar. Sí había ciertos estudios
que mencionaba que mediante el juego el estudiante es como que pone mayor atención, se enfoca y aprende, pero obviamente como docentes debemos de implementar estos juegos tanto a la realidad, al objetivo de la clase y al contenido que nosotros queremos impartir, que es la parte fundamental. Pero sí se puede aplicar a todas las edades. Obviamente, como menciono, depende bastante de cómo nosotros como docentes implementemos. Sí va a ser un poco complejo al inicio, porque hay que tener en cuenta los contenidos que son diversos y no siempre todos los contenidos nos van a dar. Yo, algo importante que decían en la gamificación, perdón, es que la tecnología, pero ¿por qué no podemos crear un juego de mesa con los chicos, con diferentes pistas, o es decir, con dados, y de esa manera vamos interactuando también con ellos? Porque como mencionamos, obviamente no tenemos siempre la tecnología, pero quizás podemos construir, yo que sé, un juego de un laberinto y mediante el laberinto, mientras más avanzan, ponemos ciertas pistas o preguntas que nosotros vamos a ir resolviéndolas conjuntamente con ellos, que también puede ser una opción. Eso. Muchas gracias por la información. Bueno, ¿alguna inquietud más que tengan? Preguntas, inquietudes. Gracias, mi Sofi. Queridos amigos, les queremos pedir el favor si es que se va a acabar este Zoom, pero les queremos pedir si nos podemos conectar una segunda vez. Tres no va a haber. Em, Porque todavía queremos enseñarles un poquito ahora desde el ámbito de la tecnología, qué herramientas tecnológicas nos ayudan a nosotros a implementar de mejor manera estas metodologías activas. Y luego también queremos hacer un poquito de práctica para ir consolidando esta temática que es interesante y sobre todo es aplicable a nuestra vida real. Entonces, si es que se termina, les pedimos el favor, nos conectamos una vez más. Mientras tanto, les comparto, mi nombre es María Díaz, soy parte del grupo 19 y les quiero compartir una infografía que la he creado en la función de identificar un poquito qué herramientas tecnológicas nos sirven y nos ayudan de mejor manera para poder trabajar con estas metodologías activas. Entonces, comparto. Listo. Me indican si se ve, por favor. Sí, Mari, Sí, se ve. María. Listo. Sí, sí se ve. Muchas gracias. Entonces, nosotros tenemos aquí algunas propuestas, sobre todo algunas propuestas muy básicas que desde nuestra experiencia podemos decir que son muy factibles de aprovecharlas, son muy fáciles de utilizar, pero es importante conocerlas porque esto nos puede dar una visión más amplia del uso de la tecnología frente a las herramientas digitales, ahora que estamos en un ambiente más digital, ahora que cualquier situación que tenemos en nuestra vida diaria se traslada a una realidad virtual. Entonces es importante conocerlas para poder utilizarlas y también desde ese punto motivarles a nuestros estudiantes, sin importar la edad, que se relacionen un poco mejor con la tecnología y que sepan utilizarla, sobre todo en función de sacarle provecho a estas herramientas que las tenemos a disposición. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, el Google Classroom, que nos dice que es un aprendizaje relacionándolo con las metodologías activas, se presta mucho para los aprendizajes colaborativos, aprendizaje basado en proyecto, el Free Classroom, y lo podemos hacer o lo podemos llevar a cabo a través de Google Classroom. Esta plataforma es una herramienta que nos va a permitir gestionar las aulas virtuales, fomentar la colaboración en tiempo real y personalizar las actividades educativas. Es ideal para promover retroalimentación en el proceso de aprendizaje. Desde mi experiencia personal les puedo comentar que es muy válida, es muy precisa. De pronto alguno de ustedes o más de uno tiene ya también la experiencia para trabajar a la par. Yo puedo trabajar de manera presencial, pero también puedo yo trabajar desde el Google Classroom
enviando actividades de refuerzo, por ejemplo, enviando actividades para que los chicos puedan descargarse juegos, videos, y ellos ya vienen con el conocimiento anterior y pueden ayudarnos a construir una clase más activa. Y de paso avanzar, porque cuando ellos ya tienen un previo conocimiento, uno puede avanzar de manera más rápida. Entonces, es una plataforma súper fácil de utilizar. Ya luego Prisi les va a hacer el ejercicio y les va a indicar un poquito cuáles serían los pasos. Yo tengo la experiencia, yo soy docente de niños pequeños y con ellos trabajamos a la par. Ellos tienen el IN de ingreso y lo hacen perfectamente, claro, con la ayuda de los padres por ser niños. Yo creo que con los jóvenes se puede trabajar de mejor manera porque ya ellos pueden de manera autónoma manejar la tecnología, pero ayuda inmensamente para el proceso de aprendizaje de los chicos, incluso para hacer un proceso de retroalimentación permanente. Luego tenemos Kahoot y Quizzes. En este caso, relacionándolo con las metodologías activas, nos dice que es preciso para la gamificación y aprendizaje basado en competencias. Su característica principal de esta plataforma eh, es para crear cuestionarios, encuestas, juegos educativos, juegos interactivos, crucigramas, que resultan fichas interactivas para irlas desarrollando en clase. Todo esto nos ayuda para fomentar lo que decía un poco Sophie, la gamificación, sobre todo para trabajar a través del juego. A ellos les gusta mucho, se emocionan mucho y pueden, obviamente, siempre y cuando contemos con los recursos, ¿no? Como un proyector, incluso si no tuviéramos un proyector únicamente con la computadora. Y en muchos de los casos simplemente con un parlante que me ayude a mí a darme las indicaciones y ya es cuestión de irnos ingeniando, pero aprovechar estos medios tecnológicos que nos ayudan de una manera súper efectiva. Nos ayuda a reforzar conceptos mediante el juego, aumentando la motivación y la participación de los estudiantes y también nos permite la evaluación formativa, ¿no? Porque si yo les pongo un crucigrama, por ejemplo, si yo les pongo una sopa de letras, si yo les pongo un juego que me ayude a identificar conocimientos sobre la temática, etcétera. Entonces nos va a ayudar inmensamente para ir fomentando y profundizando cada una de las destrezas que estamos desarrollando. Luego tenemos Padlet. Padlet nos ayuda en el aprendizaje colaborativo y aprendizaje basado en proyectos. Se caracteriza por ser un muro interactivo para compartir ideas, recursos y proyectos. Por ejemplo, parecido a la participación inicial que tuvimos, Padlet es una herramienta que nos ayuda a trabajar en ese momento. Entonces yo puedo hacer una pregunta y los chicos pueden ir interactuando y yo puedo ir visualizando el aporte de cada uno de ellos en función a lo que voy trabajando. Y entonces se convierte nuestra clase en una actividad sumamente interactiva. Fomenta el trabajo en equipo y la organización de proyectos creativos de manera visual y colaborativa, ¿no? Como ya lo dije. Luego tenemos Canva. Canva es ser una herramienta sumamente conocida ya por muchos que la hemos reemplazado, digamos, más bien Canva ha reemplazado a las famosas diapositivas em, que antes las hacíamos en Word, ahora ya lo hacemos de esta manera porque nos ofrece una gran gama de alternativas, plantillas que pueden hacer nuestra temática más didáctica. Esta herramienta se relaciona muy bien o aporta muy bien al aprendizaje basado en proyectos y al aprendizaje visual. Esta herramienta de diseño gráfico para los estudiantes, para que los estudiantes creen presentaciones, póster, infografías y otros materiales visuales. Estimula la creatividad y el diseño de productos que conecten con la realidad del estudiante. Entonces, esta me parece a mí una herramienta súper efectiva cuando les mandamos a hacer presentaciones, por ejemplo, cuando les mandamos a hacer las famosas infografías como la que estoy presentando, una manera muy didáctica de poder hacer el trabajo y llamar la atención de los estudiantes. Tenemos la plataforma Notion, que se relaciona perfectamente con el aprendizaje basado en proyectos, el Free Classroom también y el aprendizaje autónomo. De hecho, en un momento Prisi nos va a hacer una presentación en esta plataforma que es súper fácil de utilizarla y también nos sirve como
casi como el Google Classroom, donde yo puedo poner alternativas de trabajo, los estudiantes ingresan, pueden desarrollar tranquilamente actividades y tengo la posibilidad de ir evaluando y calificando y haciendo retroalimentación de todo lo que vamos trabajando en el proceso. Y finalmente, Moodle. Moodle también es una plataforma, yo creo que esta es más conocida, yo creo que la mayoría puede tener idea de lo que es Moodle. Le aporta significativamente al aprendizaje autónomo y aprendizaje basado en problemas, dado que pues es una plataforma completa, Moodle, donde yo le puedo cargar actividades, donde yo puedo descargar para evaluarlas, donde yo puedo hacer propuestas de trabajo, em, puedo hacer encuestas en línea, puedo hacer diálogos en línea, etcétera. Entonces, nos ayuda inmensamente. Antiguamente yo trabajaba eh, con esta herramienta tecnológica. Las instituciones o muchas instituciones educativas también en el tiempo de la pandemia se acogieron mucho a esta herramienta tecnológica que hacía las veces del docente de manera efectiva para los estudiantes, y teníamos además la evidencia de lo que vamos trabajando para que después nos pueda servir como herramienta también para defender nuestro trabajo. Entonces, yo creo que con esto hemos hecho una presentación global de todas las herramientas, o más bien de las herramientas más conocidas y sobre todo de las que nosotros con experiencia lo hemos usado y sabemos que realmente dan resultado. No sé si al respecto tenemos alguna pregunta. Bueno, si no hay inquietudes, entonces vamos contigo, Prisi. Listo. Hola con todos. Buenas noches. Muchísimas gracias por su tiempo. En este momento voy a compartir la pantalla. Creo que ya ahorita la ven. Bien. Sí. Yo voy a compartir ya la parte un poquito más práctica, justamente todo lo que explicó Mari, referente a las herramientas tecnológicas y las plataformas que nosotros podemos utilizar. Antes que nada, quiero explicarles que yo hice un manual en la herramienta Notion, que fue una de las que Mari explicó. Esto que ven en la pantalla es el producto terminado, que es como que un manual de uso donde yo les he puesto el paso a paso de ciertas herramientas. Pero antes de ir al paso a paso de estas herramientas de aquí, quiero explicarles inicialmente cómo se hace el Notion, que realmente es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la página de Notion, simplemente googleando la palabra Notion, ¿no? Entonces, como que vamos al buscador, ¿verdad? Abrimos una nueva pestaña, escribimos Notion, Notion, así tal cual, y nos va a aparecer esta parte de acá. Una vez hayamos ingresado a esta página, le damos clic en iniciar sesión, que normalmente se abre automáticamente con la sesión de Google que nosotros tengamos ingresadas en el navegador. Entonces, a mí se me abre el último trabajo realizado, que es este de aquí, pero yo puedo ir hasta esta barra lateral donde están las diversas opciones y voy a ir hasta la página de inicio. En la página de inicio yo voy a encontrar los trabajos anteriormente realizados y la opción nueva página. Si ustedes no han elaborado y recién van a empezar, lo único que les va a aparecer aquí es nueva página. Entonces, para crear un Notion nuevo, que un Notion no es otra cosa que como que una página web de una sola plantilla, eso es el Notion, lo que vamos a hacer es aquí, ¿verdad? En la nueva página. Al ingresar ahí, vamos a tener este tablero. Aquí es donde nosotros vamos a comenzar a trabajar, a diseñar nuestro trabajo. Entonces, miren, si ustedes se fijan, donde dice nueva página, si ustedes le ponen el cursor encima, ustedes van a darse cuenta que en la parte de arriba tenemos ciertos iconos, ¿verdad? Estos de aquí. Entonces dice agregar un icono. Yo le voy a poner agregar una portada para que la parte de aquí arriba se me vea más bonita. Yo esta portada que sale por naturaleza, yo la puedo cambiar o modificar en este botoncito de aquí, ¿no? Entonces ahí me salen algunas por naturaleza o me da la opción de subir alguna imagen que yo tenga aquí en mi navegador, o si yo tengo algún enlace, o si yo deseo hacer una búsqueda en el pequeño navegador que está integrado aquí o la guía que está integrada aquí en el Notion. Entonces aquí ponemos ciertas características y nos va a salir automáticamente. A mí me gusta la que está ahí, yo la voy a dejar así. Lo próximo es comenzar a detallar.
¿verdad? Aquí lo que vamos a hacer en esta parte principal es escribir el título. Yo voy a poner nada más como que así el título. Y abajo ya vamos a comenzar a escribir algo. Y lo que hacemos es redactar todo lo que nosotros deseamos incluir. Cuando ustedes se ponen encima de la línea de texto, vamos a encontrar un más. Y este más, si ustedes le cliquean, me va a dar las opciones que yo tengo para subir aquí. Puedo subir un texto, puedo añadir una página, un listado, puedo ponerle el título, perdón, el tamaño de la letra según los encabezados. Hay 3 encabezados, del 1 al 3, siendo el 1 la letra más grande y el 3 la letra más pequeña. Puedo ingresar tablas, viñetas, numeraciones, desplegables, un divisor para separar los textos, etc. Entonces aquí nosotros tenemos todas las herramientas en este más de aquí. Entonces, básicamente es eso. Una vez vayamos trabajando esa parte de ahí y completando la información, simplemente con compartir el link, aquí en la parte de aquí dice compartir, ¿verdad? Copiar enlace, yo ya puedo tener una perspectiva de cómo va quedando mi trabajo. Entonces, así fue como yo elaboré esta parte de acá, que es el manual. Hice tal cual como les acabo de explicar. Puse primero una portada, luego el título, de ahí un encabezado y comencé a detallar uno por uno los pasos de cada una de las herramientas que vamos a ir detallando acá. Entonces, no sé si en Notion hay alguna pregunta. Igual, este manual se los voy a compartir, les voy a compartir el link para que ustedes lo tengan. No sé si en Notion quedó claro, no sé si es que hay alguna pregunta. Igual me la pueden hacer con toda confianza, es algo pues que les puede servir muchísimo para su quehacer diario en la docencia. Ok, bien, entonces, vamos a avanzar acá. Ahora sí, tenemos el manual. Si se fijan, de este lado tengo un manual en versión editable, que es en mi versión integrada, ¿verdad? Y acá tengo ya el producto final, que es lo que vamos a entregar en este caso a los estudiantes. Ok, entonces acá tenemos la primera herramienta que es Kahoot. ¿Alguien aquí ha jugado Kahoot alguna vez? No sé, alce la manito virtual. ¿Alguien ha jugado Kahoot? Más o menos sabe de qué se trata. No sé si por ahí también se ha peleado por jugar Kahoot, porque a veces cuando juegan Kahoot se pelean por quién es el que gana o el que más puntajes tiene. Pues bueno, Kahoot es básicamente eso. Para nosotros poder crear un Kahoot o un jueguito de estos, lo que vamos a hacer es ingresar a este link, que es el de registro, ¿verdad? Y al darle clic en este link, vamos a seleccionar la cuenta que nosotros queramos, en este caso, registrarnos. Hay diferentes cuentas, profesional, personal, de estudiante o de maestro. Obviamente vamos a escoger la de maestro, que es esta de aquí. Y al seleccionar, pues ya vamos a abrirnos el espacio de trabajo donde vamos a desarrollar y podemos escoger si es que es algo básico como school o una educación superior o una educación administrativa o para un negocio. Aquí ya dependiendo del espacio en que nosotros nos vayamos a desarrollar, escogemos para quién va dirigido. En este caso vamos a poner educación superior. Para registrarte tienes que escribir tu cuenta de correo, poner una contraseña, como ya sabemos, y darle al SENA, que es lo que normalmente hacemos en cualquier red social y también en las plataformas digitales. Entonces, cuando hacemos esto, vamos a tener en la pantalla que llenar los datos solicitados por la herramienta, que en este caso es el nombre, un nombre de usuario, que es como van a llamarte, puedes llamarte ratoncito, perrito, lo que tú quieras, ahí ese es tu nombre de usuario, así como quieres un seudónimo más o menos así, aparte del nombre. Y de ahí lo que hacemos es darle a Save a Continue para poder continuar. Ya que estamos adentro, vamos a ver una página tal cual como la que vemos aquí y ya ahí vamos a comenzar a crear toda la información, ¿no? En este caso, podemos escoger qué tipo de Kahoot vamos a crear. ¿Verdad? Hay diversos tipos de Kahoot, como lo podemos ver en la parte de acá. Hay tipo, así como lo vemos aquí, déjenme bajar aquí. Hay así como para dar opciones y poner una imagen y que aquí te salga verdadero o falso también. Hay también para escoger las opciones correctas con los colores, las imágenes. Hay también verdadero y falso, netamente así, tal cual, verdadero y falso. Pones las opciones, verdadero y falso.
etcétera, ¿verdad? Hay algunas opciones en las cuales nosotros podemos jugar con esta herramienta. De ahí, esta herramienta es bastante intuitiva, nosotros podemos seguir los pasos, poner la información que necesitamos. Es más, si necesitamos subir alguna imagen, podemos buscar la IA, porque todas estas herramientas tecnológicas, gracias a Dios, tienen incluida la IA. El Notion también tiene incluida la IA y nosotros podemos con eso guiar para nosotros poder trabajar estas aplicaciones. Igual aquí en este manual es simplemente a breves rasgos, porque nada más tengo 10 minutos para esta exposición. Entonces, así a breves rasgos, aquí les detallé bastante bien. Este link ustedes se los van a llevar, lo pueden revisar después. Y vamos con la siguiente herramienta. La siguiente herramienta es la que Mari les indicó también, el Google Classroom. Todas las personas que tenemos o creamos una cuenta de Google, al crearla, si usted abre una nueva pestaña, siempre va a tener este botoncito, ¿verdad? Donde están las aplicaciones de Google. Aquí ya vamos a encontrar diversas, ¿verdad? El Drive, que es lo que más utilizamos nosotros los docentes. El Classroom también, que es vital. Y aquí lo vamos a encontrar, ¿no? Para ingresar ahí, pues le damos acá a este botoncito. El requisito es simple, simplemente tener una cuenta de Google para que nosotros podamos, pues, ingresar. Bien, entonces al cliquear Classroom vamos a ver ciertas opciones, vamos a irnos hasta la superior derecha donde está este más y ahí tenemos dos opciones, o unirnos a una clase ya creada o crear la clase, que en este caso es lo que nosotros estamos requiriendo. Creamos la clase, damos clic en crear la clase y ahí ingresamos toda la información que nos pide la sección, el nombre de la clase, la asignatura, la sala, etcétera, etcétera, y toda la información que como docentes sabemos que tenemos que incluir. ¿Qué más se puede hacer en Google Classroom? Podemos incluir un calendario para que a los chicos les llegue una notificación de que hay alguna actividad pendiente. Podemos también crear una carpeta exclusiva para la clase. También podemos poner un código exclusivo para que no cualquiera entre a la clase. Todo eso lo podemos encontrar dentro de Google Classroom. También se pueden mandar, así como Mari dijo, tareas a la casa, mírate un video, hasta la actividad. Eso lo vamos a hacer en el botón crear, le damos clic en crear y ahí nos despliega todas las opciones que tenemos: crear tarea con cuestionarios, crear preguntas, crear material, reutilizar alguna publicación que ya previamente fue creada. Todo esto pues lo vamos a poder hacer en la herramienta crear, en el más donde diga crear. Obviamente creamos, en este caso sí podemos crear un tema aquí, por ejemplo, y simplemente llenamos toda la información. Realmente es bastante intuitivo y nosotros podemos seguir este paso a paso y nos va a ir súper bien. De ahí, una de las herramientas vitales es el Google Drive, que es donde Mi nosotros Prisi, almacenamos. perdón, mi Prisi, que te corte, amiga. ¿Será posible que nos tomemos una fotito prendiendo cámaras todos? Porque tengo compañeros que se les está yendo la luz y se van a desconectar. ¿Será posible? Perdón, y luego Sí, terminamos. sí, déjame ahorita, dejo de compartir para que nos veamos todos. Va. Y así nos ayudan prendiendo sus camaritas para tomar ahí una capturita de que Ya. sí estamos. En el Google Drive, como les mencionaba anteriormente, es una herramienta donde nosotros podemos almacenar toda la información en la nube. Esto quiere decir que nuestra computadora no se tiene que llenar de información, sino que la vamos a dejar ahí. Una vez guardada ahí, no se va a borrar. Obviamente, como es Google Drive, vamos hacia los 4 puntitos, los 6, 9 puntitos de las herramientas, ¿verdad? Y vamos a ir hasta la opción del Drive, que la tenemos aquí. Este botoncito es del Drive. Y una vez ahí, en la parte izquierda vamos a encontrar este menú. Y ahí pues para cargar un documento al Drive, lo único que vamos a hacer es darle clic en nuevo. Y ahí vamos a subir en este caso nos da opciones, ¿no? Si queremos subir una carpeta, si queremos subir un archivo, si queremos en ese momento crear un documento de Google o de Word, que es lo mismo. Aquí lo tenemos. La siguiente es una hoja de cálculo. Para crearla en ese momento, esta es la opción. Igualmente presentaciones de Google, que no es otra cosa que como que el PowerPoint y los formularios, que es lo que ya sabemos que es el mismo Forms. Entonces todo esto podemos hacer en el Google. Una vez lo creemos ahí, si lo trabajamos ahí, no importa si no guardamos, porque automáticamente esos cambios se van guardando, y esta herramienta nos sirve también para poder compartir el link y trabajar colaborativamente con demás compañeros.
todo lo que hagamos ahí, todos los links y todo lo que ha sido compartido, todo lo que hagan los compañeros se va a quedar guardado ahí automáticamente. Entonces, esta también nos ayuda como docentes a trabajar colaborativamente. Bien, entonces aquí les puse una imagen. Esto sería si es que creamos desde cero un documento en Word. Así sería una hoja de cálculo que es tal cual el editor, aunque es un poquito menos detallado que el editor normal de las diferentes herramientas del Office, igual tiene bastantes cositas que podemos ir utilizando. De ahí la de PowerPoint, que es la de la presentación. Bien, finalmente, chicos, vamos a ver Canva. Canva es de las herramientas más bonitas que nosotros tenemos como docentes porque nos ayuda a explotar nuestra creatividad. Para ingresar a Canva, pues vamos a canva.com, nos creamos una cuenta de Canva que normalmente son gratuitas y lo que hacemos es en esta pantalla principal que ya nos sale, buscar en este buscador ciertas similitudes que nosotros queramos. Si, por ejemplo, queremos unas diapositivas, colocamos ahí diapositiva de historia. Y el buscador va a arrojar diversas alternativas, propuestas, así más o menos como las que vemos aquí. Nosotros escogemos la que más nos guste y personalizamos la plantilla. Básicamente eso es lo que hacemos en Canva, personalizar las plantillas que están ahí, hacerlas a nuestro gusto y ponerles toda nuestra información. Una vez hayamos hecho eso, si es que queremos compartir la información, pues vamos hasta el botón compartir, ¿verdad? Y básicamente lo podemos descargar o lo podemos compartir colaborativamente con alguien más. Bien, entonces eso en cuanto al paso a paso de las ciertas herramientas tecnológicas que Mari mencionó y que aquí pues estamos detallando. Si es que hay alguna pregunta, ustedes me la hacen, si no podemos pasar a la encuesta o a Charito, que creo que también iba a mencionar algunas cositas. Creo que Charito está por ahí. Sí, bueno, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por su presencia. Luego de haberles escuchado en sus exposiciones, simplemente vamos a poner en práctica, ¿no? No sin antes hacer un pequeño recorderis de las metodologías activas. Estas metodologías activas de las que hemos escuchado hablar el día de hoy no son otra cosa que herramientas tecnológicas que nos facilitan el trabajo como docentes. Nos facilitan el poder realizar las tareas de manera más eficiente y efectiva, tanto en las evaluaciones diagnósticas formativas o sumativas. Tenemos algunas de las herramientas que nosotros podemos utilizarlas. Por ejemplo, tenemos lo que es el mentefacto, tenemos crucigramas, tenemos sopas de letra, tenemos infografías. Todas estas herramientas nosotras las hemos utilizado, pero de manera manual. La innovación es que podemos trabajar de una manera más didáctica con los estudiantes. Y de hecho, nosotros hemos realizado algunos ejercicios para poder trabajar con ellos. Dentro de los instrumentos, como ya les había mencionado también, nosotros utilizamos cuestionarios, crucigramas, sopas de letras, en todas estas plataformas digitales que ya Prisi nos acaba de dar una charla magistral del uso de ellas. Estas nos sirven entonces para trabajar interactivamente con los estudiantes. Continuemos, Sofía. Dentro de ellas tenemos lo que es el mentefacto. El mentefacto es una herramienta gráfica que organiza y jerarquiza las ideas. Nos permite a nosotros poder ir construyendo conceptos con el estudiante. ¿Cuál es la definición? ¿Cuáles son las relaciones contextuales? ¿Y cuál es la aplicación de ellos? También tenemos lo que son los mapas conceptuales, que son fundamentales para el desarrollo de las metodologías activas, ya que promueven una organización y una representación visual de ideas. Tenemos lo que es el crucigrama. El crucigrama nos orienta a nosotros a tener las ideas principales sobre el desarrollo de la clase. Continuemos. Luego tenemos lo que son la sopa de letras. La sopa de letras son herramientas lúdicas que fomentan el aprendizaje activo e involucran a los participantes en la identificación y relación de conceptos claves. Las infografías que ya Mari nos indicó un modelo y que el uso de ellas en el aula es esencial para el desarrollo de estas metodologías, introduciendo lo que son elementos visuales, textuales, para organizar la información que vamos construyendo con el estudiante. Y finalmente tenemos también otro de los instrumentos que utilizamos, que son los cuestionarios, que son herramientas pedagógicas que nos permite evaluar el nivel de comprensión de los estudiantes. Para poder nosotros poner en práctica todas
estos instrumentos de evaluación que lo hacemos al diario con los estudiantes, tenemos varias plataformas, ¿no? Y de hecho, seguimos, Prisi, por favor. Hemos desarrollado algunos enlaces en cada una de estas herramientas. Vamos a poner en práctica lo que es el cuestionario. Se les va a enviar al chat para que por favor ustedes nos ayuden compartiendo cuál es la idea, las ideas que ustedes tienen sobre lo que hemos visto el día de hoy, sobre las metodologías activas, la importancia y poder recoger cuál fue ese aprendizaje que ustedes han tenido. ¿Me confirman si pueden ver? Sí. Aquí Sí, podemos comprobar, estimados participantes, cómo cada uno de ustedes va ingresando las respuestas en este cuestionario y al instante nosotros podemos ir recibiendo su respuesta. Entonces, es un ejercicio práctico de cómo podemos utilizar los instrumentos que utilizamos diariamente con los estudiantes, pero ya de una manera más activa, más lúdica, de una manera que llegue mejor al estudiante el aprendizaje. Les queremos agradecer muchísimo por su participación y esta ha sido la presentación del grupo 19.